Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al seminario institucional del día de hoy, martes 15 de junio. Y hoy tengo el gusto y el agrado de presentar al doctor Óscar Bárcena Sánchez, colega del instituto. Pues bueno, pues gracias por la invitación y gracias por estar atendiendo. Soy Óscar Bárcena Sánchez, profesor del CICATA Querétaro desde el 2008. Una de mis líneas de investigación precisamente tiene que ver con prótesis de rodilla. Iniciamos con los primeros proyectos, con los primeros experimentos por ahí del 2008-2009, y entonces hemos ido evolucionando. Y precisamente de eso es lo que les quiero platicar. Y la presentación del día de hoy precisamente se titula prótesis de rodilla, estabilidad, movilidad, fricción y desgaste. Esos son 4 aspectos que están íntimamente relacionados y que precisamente dependiendo de su enfoque y manejo, ¿sí?, será el resultado que nosotros obtengamos en una prótesis. El contenido, entonces, lo dividí de la siguiente manera. No daré, una presentación de un proyecto en específico, sino pues básicamente es el panorama, el contexto de lo que hemos estado haciendo en el CICATA alrededor de este tema. Daré el contexto técnico. Algo que sí que quiero dejar en claro es que esta presentación tiene un enfoque desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, ¿sí?, entendiendo que la prótesis de rodilla es un dispositivo mecánico. Los aspectos clínicos, pues, están fuera de esta plática, precisamente porque ahí se requiere ya de otro nivel de especialidad, del cual, pues, evidentemente no poseo. Ya plantearé lo que respecta a la interacción de esos 4 factores que se mencionaron en el título, una breve reseña de lo que ha sido el desarrollo de las prótesis y actualmente cómo se realiza, y trabajo actual y futuro en el CICATA Querétaro, y algunas referencias que tomé para esta presentación. Bueno, pues vamos a empezar con las cosas un poquito serias, o muy serias, que precisamente la osteoartrosis es una enfermedad crónica degenerativa que produce dolor, y a veces mucho dolor, impedimento físico, que se debe precisamente a la pérdida del cartílago articular. Y bueno, también puede haber daño articular debido a la artritis reumatoide y a lesiones. Incluso uno de los colegios médicos del IMSS, en el 2007, planteó que, por ejemplo, la violencia, ¿sí?, asociada a la inseguridad, ya también se considera como una causa de daño a la salud y sobre todo daños a las articulaciones. Porque bueno, hemos visto eventos desagradables de atropellamientos, de armas de fuego, etcétera, etcétera, que en un buen número de casos lesionan las articulaciones. Y bueno, se estima que la prevalencia de la osteoartrosis en México es más o menos en promedio 10.5%, 8.7% en hombres y 11.7% en mujeres. O sea que las mujeres son más proclives de padecer esta enfermedad. Y varía para los diferentes grupos de edad, de 24.7 para los pacientes entre 60 y 64 años, y de 40% para aquellos entre 70 y 74 años. Obviamente el 10.5% sale pues de que se tienen que contabilizar pues el resto de la población y sobre el resto de los padecimientos. Entonces la rodilla es la articulación más afectada, precisamente con un 23% en rodilla derecha y 16.3% en la rodilla izquierda.
Antes, bueno, se llegaría a pensar que precisamente la extremidad dominante sería la que más se daña, pero no necesariamente sucede así. Alrededor del 19% de pacientes con datos radiográficos de osteoartrosis manifiestan dolor. Por eso, en algunos casos, hay pacientes que pudiesen estar padeciendo de esta enfermedad sin notarlo. Ahora, en cuanto a cómo son los números en México, pues está muy difícil de conseguir información. Y es increíble que con respecto a, por ejemplo, a partidos políticos, uno puede encontrar hasta cuántas playeras compraron para una campaña política. Sin embargo, para las cuestiones de salud no hay información inmediata. Uno tiene que buscarla prácticamente de primera mano. O a veces a través de canales de terceros. Y, por ejemplo, aquí encontré un dato que en el 2004 el ISSSTE adquirió en promedio 700 prótesis de rodilla, que en ese tiempo se estimaba que tuvieran una durabilidad de 8 a 12 años. Ya hablaremos más adelante respecto a lo que concierne la durabilidad. Otro dato que es relevante, pero no tanto para los mexicanos, es que en el 2030 se prevé que en Estados Unidos se realizarán alrededor de 3.48 millones de procedimientos de reemplazo articular de rodilla. Y aquí viene la gráfica bastante interesante, si la ven, del número de procedimientos de reemplazo de rodilla que se realizan, que se realizaron en 2017, de acuerdo a datos de la OCDE, ¿sí? Por cada 100,000 habitantes. Y entonces podemos ver por ahí hasta arriba a Canadá, Francia con 175, Dinamarca con 163 por cada 100,000 habitantes, Reino Unido con 145, ¿sí? Y hasta abajo, y fue meramente circunstancial, está México con 4 reemplazos de rodilla por cada 100,000 habitantes. Esto más o menos para la población que había en ese año, pues ronda los 4,900 casos, nada más. Eso significa, con base en los datos de prevalencia que se reportan, pues que México está yéndose corto en los reemplazos articulares en pacientes. Incluso un dato duro con respecto a lo de los reemplazos en México es que nada más las personas de mayores de 60 años son elegibles para recibir un reemplazo de rodilla. ¿Sí? Si uno es más joven, así un chavo de 55 años como yo, pues los 57 les mentí, pues aunque yo tuviera un problema articular, pues no soy elegible. Uno de los argumentos que se dan con relación a esto es que esos pacientes son los que muestran una mejor recuperación. Y se debe fundamentalmente a que estos pacientes pues ya realizan menor actividad física y sobre todo actividad física extenuante. Bueno, entrando en el asunto de los factores que intervienen en una prótesis de rodilla, pues hay 2 aspectos fundamentales, que es la estabilidad y la movilidad. Y precisamente las figuras que elegí para indicar estos 2 factores, pues precisamente están asociados a eso, ¿sí? Yo sé que un cubo o un cuadrado pues puede ser estable si reposa sobre una de sus caras, y una esfera pues es muy móvil, ¿no? Se puede desplazar prácticamente en cualquier dirección. Entonces, empezamos a darnos cuenta que la estabilidad es antagónica de la movilidad. Y es algo que vamos a ver que se cumple precisamente en las prótesis de rodilla.
Bueno, la estabilidad de una prótesis depende precisamente de la conformidad del contacto. Y este término de conformidad del contacto está relacionado con el acoplamiento que existe entre las superficies. Entonces, si yo tengo dos superficies curvas, una cóncava y otra convexa, en las que ambas tengan el mismo radio de curvatura, pues entonces habrá un buen acoplamiento. Sientan una bien sobre la otra. Entonces, en ese caso, yo tengo una superficie con un alto grado de conformidad. Y eso a la vez, pues, le da estabilidad. Por el otro lado, ¿sí?, está la movilidad. ¿Sí? Y bueno, nosotros sabemos o nos podemos imaginar que la movilidad, si nosotros hablamos en términos de un mecanismo, si decimos que un mecanismo tiene una gran movilidad es porque puede realizar movimientos de bastante amplitud, de mucha amplitud, ¿sí? Y que en el caso de las prótesis de rodilla, tiene que realizar los movimientos de flexión-extensión, rotación tibial, desplazamiento antero-posterior y el proximal distal, ¿no? Pero los tres primeros son los más significativos debido a las magnitudes que deben moverse. Ahora, por otra parte, al tener nosotros dos superficies, ¿sí?, porque en la prótesis hay dos superficies que precisamente son las que hacen el contacto, ¿sí?, y que van a permitir el movimiento, entonces al existir ese movimiento relativo entre superficies, pues va a ocurrir precisamente la fricción. Y la fricción, en una definición muy sencilla, es precisamente debida a la interacción que existe entre las superficies, fundamentalmente entre las asperezas o irregularidades de la superficie. Y esta interacción precisamente constituye una fuerza que se opone al movimiento. El otro aspecto es precisamente el desgaste, que se define también de manera simple como la pérdida de material de las superficies que están interactuando, y que los principales factores que intervienen son de carácter mecánico y físico-químico. Y bueno, entrando un poquito más a detalle al concepto de estabilidad, pues se define precisamente lo que comenté hace rato como un contacto conforme, ¿sí?, en el que se dice que en el que se dice que precisamente el área de contacto no cambia con el desgaste, o no cambia de manera apreciable. Es como lo que ocurre, por ejemplo, en las balatas de los autos, ¿sí? O sea, la balata simplemente se adelgaza, pero el área de contacto, pues, se conserva, ¿no? Se mantiene, independientemente de cuánto sea desgastado. Y en el contacto no conforme, el área de contacto sí cambia con el desgaste, ¿sí? Y precisamente un ejemplo del primero, del contacto conforme, es la prótesis de cadera, en donde la cabeza femoral y la copa acetabular, que son las dos superficies que van a estar en contacto, pues van a variar ligeramente su área de contacto conforme avance el desgaste. En cambio, en la prótesis de rodilla, que este es el inserto tibial y esta es la componente femoral, que van a hacer contacto por aquí, esa área sí se va a modificar, ¿sí?, conforme avance el desgaste. Ahora, para profundizar también un poco más sobre la movilidad, déjenme comentarles tres situaciones. La primera de ellas corresponde a una articulación de rodilla normal, en donde efectivamente vemos la curvatura, ¿sí?, de un cóndilo femoral y la curvatura del elemento tibial, y que precisamente dadas estas curvaturas,
y la geometría en general de ambos elementos, pues se permiten altos ángulos de flexión. Incluso nosotros lo podemos experimentar. ¿Sí? Estando de pie, estamos digamos, en la posición de extensión total, y si nos ponemos en cuclillas, podemos irnos hasta la posición de flexión total. ¿Sí? Esto ocurre en una rodilla normal. Ahora, en el siguiente caso, que es, les digo, hipotético, aquí se ilustra cómo actuaría una componente femoral con radio de curvatura constante. Y como el desplazamiento de los cóndilos femorales sobre la tibia se realizan mediante movimientos de rodamiento y de deslizamiento simultáneos, incluso en algunos puntos del ciclo de la marcha predomina uno o el otro. Y entonces, si tenemos radios de curvatura constantes, pues podría ser que la flexión, el ángulo de flexión, se limitaría precisamente por esa razón. Y en cambio, si tenemos una componente femoral normal, pero una componente tibial muy conforme, o sea, que tenga una curvatura muy similar a la del componente femoral, entonces vamos a tener también una limitación en el ángulo de flexión. Y precisamente por eso es importante la movilidad. ¿Cómo está constituida una prótesis de rodilla? Pues aquí está. ¿Sí? Estas son imágenes propias de uno de mis estudiantes de doctorado. Por eso no tiene referencias, son imágenes propias. Y precisamente este es el elemento que se conoce como componente femoral. ¿Sí? Este es el inserto tibial, que está fabricado básicamente de un polietileno de ultra alto peso molecular. ¿Sí? La componente femoral se puede fabricar, o uno la encuentra en el mercado en aleaciones de cobalto cromo, y la pieza inferior, que es la platina tibial, que puede estar fabricada en aleaciones de titanio. Y estos tres elementos ya acoplados, insertados en un individuo, pues deben de realizar los movimientos, o deben de permitir la realización de los movimientos de flexión-extensión, ¿sí? Rotación tibial, o sea que la platina y el inserto tibial van a estar girando, obviamente junto con el hueso, por supuesto, y también habrá un desplazamiento anteroposterior, ¿sí? De la componente femoral con relación al inserto tibial, y el número 4 es el proximal distal, que bueno, depende de los otros tres movimientos y también de la carga. Y bueno, ya habíamos comentado que entonces la fricción es esta interacción mecánica, y en donde también hay una componente físico-química, que precisamente se puede manifestar precisamente como una fuerza de adhesión entre las superficies. Entonces, de hecho, la adhesión puede constituir uno de los principales fenómenos que contribuyen al desgaste en un inserto. Y otro aspecto muy importante en las prótesis es la rugosidad. Incluso ya en el ámbito clínico se cuida mucho la superficie de un implante, precisamente porque debe de estar libre de defectos, de rayaduras o lo que sea, porque si la rugosidad no se mantiene, incluso en el sector clínico le llaman acabado satinado, que es un acabado altamente pulido, espejo, con pocos nanómetros de rugosidad. Si se llega a dañar, entonces ese daño puede producir un daño en la otra pieza. Entonces, la rugosidad es algo importante que se tiene que cuidar en un implante, sobre todo en la componente metálica.
Ahora, en cuanto a los esfuerzos, estos dos figuras corresponden a una imágenes de interferometría, en donde estas líneas definen el perfil de los esfuerzos cortantes, ¿sí? Y es importante conocer el perfil de los esfuerzos cortantes porque son precisamente los responsables de producir una deformación permanente en un sólido. Y entonces, si nosotros colocamos un cuerpo esférico sobre una superficie plana, ¿sí? Y este se desplaza sin fricción, pues vamos a ver que las líneas estas que definen el perfil de esfuerzos cortantes, pues se ve simétrico, ¿no? Yo espero que ustedes puedan ver bien la imagen, pero lo que vemos de izquierda lo vemos a la derecha, ¿sí? Entonces tenemos un estado de esfuerzo simétrico y esta zona que está aquí, que estoy señalando con el cursor, que espero también puedan ver, se refiere a la zona del esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Y que siempre se ubica a una profundidad específica que está en función del diámetro del área de contacto. Ahora, ¿qué pasa si entonces el cuerpo esférico yo lo muevo, pero ahora existe una fuerza de fricción? Entonces, al existir ya una fuerza de fricción, lo primero que vamos a notar es que estas líneas que definen el perfil de esfuerzos cortantes se hacen asimétricas, ¿sí? Y lo que es ya delicado es que precisamente la zona en donde se ubica el esfuerzo cortante máximo se desplaza hacia la superficie. Y precisamente a medida que la fricción aumenta, esta zona de esfuerzo cortante máximo se sigue desplazando hacia la superficie. Y la principal implicación que esto tiene es que precisamente entre mayor sea la fuerza de fricción, mayor desplazamiento hacia la superficie de esta zona y entonces aumentará la propensión a la falla por fatiga, ¿sí? Y así como esto puede ocurrir en un elemento mecánico de otro tipo, también ocurre o puede ocurrir en una prótesis. Por eso es importante siempre ponerle atención a la fricción. Y bueno, estas son imágenes de algunos insertos tibiales, ¿sí? En los que se han determinado los mecanismos de desgaste, en donde principalmente existe adhesión, fatiga, deformación superficial, delaminación y abrasión. Y aquí yo de los que les quisiera remarcar es precisamente la deformación superficial. La deformación superficial básicamente ocurre por causas de sobrecarga y la sobrecarga puede venir de una situación, por ejemplo, de realizar actividad extenuante o demandante, ¿sí? Que ya no, incluso un individuo con prótesis ya tiene toda una serie de actividades que no debe de realizar, porque precisamente, por ejemplo, saltar puede producir una deformación superficial del inserto tibial, ¿sí? Eh, bueno, también el subir y bajar escaleras corriendo, e incluso el sobrepeso. De hecho, en las guías de práctica clínica del IMSS o del sector salud ya unificado, se recomienda que los pacientes que tengan un índice de masa corporal por arriba de 30 no son elegibles para implante de rodilla y de cadera. Tendrían que someterse a todo un proceso para bajar de peso, porque las prótesis definitivamente no van a durar. Y bueno, analizando precisamente el perfil geométrico de los cóndilos femorales, ¿sí? Pues uno se da cuenta que efectivamente
el radio de curvatura, ¿sí?, del punto que va a hacer contacto con la tibia, ¿sí?, va cambiando. Entonces tenemos así que los cóndilos femorales tienen una curvatura variable. Incluso el centro de giro del cóndilo, pues se ve que también se va desplazando. Y precisamente a esta cualidad geométrica de los cóndilos femorales se le conoce como perfil policéntrico, ¿sí? Y entonces, al tener este perfil policéntrico, decimos que entonces la articulación de la rodilla y las prótesis de rodilla tienen una conformidad variable. Entonces, el índice de conformidad de las superficies varía en función del ángulo de flexión, ¿sí? Y principalmente porque el movimiento, ¿sí?, de los cóndilos sobre la tibia, ¿sí?, tiene esta componente de que es un movimiento rodante deslizante. Y como les comenté hace un momento, dependiendo del ángulo de flexión, ya sea que predomine uno o el otro. Pero no es como uno, bueno, yo al menos en lo particular me imaginaba que los cóndilos realizaban una especie de movimiento rodante, ¿no?, sobre la tibia, pero no es así. Es una combinación de ambos, lo cual complica todavía más el análisis cinemático de la articulación. Y bueno, entonces ahorita ya voy a ver, entonces vamos a hablar de precisamente cómo se relacionan precisamente los diferentes factores, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo conformidad, movilidad y presión de contacto, pues yo digo que entonces, si tengo una alta conformidad, o sea, un gran acoplamiento entre ambas superficies, ¿sí?, pues voy a tener una movilidad baja, precisamente porque hay ciertos movimientos que van a estarse obstaculizando, ¿sí? Y en consecuencia, al tener un mayor acoplamiento de superficies, la presión de contacto, o sea, la carga más bien se distribuye en un área mayor y entonces yo voy a tener una presión de contacto baja. Por otro lado, si yo tengo una conformidad baja, donde las curvaturas son distintas, pues yo voy a tener entonces una mayor movilidad, pero también voy a tener una mayor presión de contacto. Y precisamente en las figuras que muestro aquí, es precisamente una componente femoral con ya ciertos radios de curvatura que podríamos acoplar sobre esta superficie con diferente curvatura. Y vemos claramente que, por ejemplo, si esta componente femoral la sentamos sobre esta superficie con esta primer curvatura, pues habría un buen acoplamiento, pero si yo quisiera hacer el movimiento anteroposterior, pues no habría manera, ¿no?, porque precisamente la curvatura me va a obstaculizar, a menos que también en esa realización del movimiento anteroposterior, la componente femoral experimente un movimiento ascendente, ¿sí?, que precisamente tampoco es la idea, ¿sí? Y precisamente cuando tenemos esas restricciones de movimiento, ¿sí?, también puede haber una restricción de movimiento en la rotación tibial y en la flexión de extensión, pues podemos tener también fuerzas de reacción de torque, ¿sí?, y de fuerza que nos va a obstaculizar o nos va a tratar de impedir el desplazamiento anteroposterior o la flexión. Y bueno, continuando ahora con la presión de contacto, pues bueno, se ha observado en prótesis que al tener una presión de contacto baja, extrañamente yo tengo un coeficiente de fricción alto, ¿sí? Y si yo tengo una presión de contacto alta, pues ahora yo voy a tener un coeficiente de fricción bajo. Sí, hay toda una teoría que digo, no me quisiera detener aquí, pero sí hay por ahí una razón que explica el por qué sucede
este fenómeno. Y curiosamente, en las normas que ya están, que rigen el análisis y la evaluación de las prótesis, están todas enfocadas más hacia el estudio del desgaste que al estudio de la fricción, ¿sí? Y eso que pues hay una relación bastante estrecha entre ambos fenómenos. Y precisamente en este artículo se realizan simulaciones de desgaste de una componente femoral con la misma geometría en 3 casos, que se va a apoyar sobre una superficie o un inserto tibial con diferentes curvaturas. Entonces, de izquierda a derecha, la pieza de la izquierda es una superficie plana, la segunda es un poco con más de curvatura, y la tercera es una curvatura que coincide con la de la componente femoral. Y entonces, al realizarse ya los cálculos, pues precisamente se determina que cuando hay una alta, bueno, una baja conformidad, que es precisamente la superficie plana, pues el contacto se restringe a un área muy pequeña, entonces la presión de contacto es alta, y en consecuencia está observándose mayor cantidad de desgaste. Y conforme la curvatura aumenta, ¿sí?, el desgaste se distribuye en un área mayor, ¿sí?, pero en el tercer caso es importante notar que sí, aunque el área es mayor, empieza a haber una zona de mayor desgaste debido precisamente a la restricción del movimiento, del desplazamiento antero-posterior, que nos está concentrando más daño en esta zona. Entonces aquí ya empezamos a ver que efectivamente una superficie plana o una muy baja conformidad no es tan deseable, pero tampoco una conformidad completa, ¿sí? Incluso hace tiempo, en una presentación que hice en un evento, alguien me preguntó, pues, ¿por qué las prótesis no se hacían como si fueran las rodillas de Robocop? Y la verdad, fue una de esas preguntas que me mandaron a la reflexión profunda, ¿no? Y después de varias horas de reflexionar, dije, bueno, no se pueden hacer como las rodillas de Robocop, porque si no la gente caminaría como Robocop, ¿sí? Entonces, evidentemente era absurdo, ¿no? Absurdo pensar en esa posibilidad, porque efectivamente, o sea, tenemos una articulación, ¿sí?, altamente restringida y sobre todo con, con poca capacidad funcional. Y funcional desde el punto de vista de mantener la cinemática de la articulación. Porque imagínense un individuo con una rodilla normal y una rodilla con prótesis, en donde la rodilla con prótesis no le permite realizar movimientos naturales, ¿sí?, como la rodilla sana, entonces su modo de caminar va a ser extraño, ¿no? Y bueno, incluso ya también por ahí surgió en un congreso una controversia, ¿sí?, de la cual hemos determinado una hipótesis de trabajo en donde se dice que una prótesis de rodilla grande, de tamaño grande, ¿sí?, que por lo tanto va a tener radios de curvatura grandes, ¿sí?, pues tiene coeficientes de fricción altos, ¿sí?, y que va a sufrir desgaste por adhesión. Y que prótesis de rodilla pequeñas y en consecuencia con radios de curvatura pequeños va a tener coeficientes de fricción bajos, pero el desgaste va a estar regido por fatiga. Y entonces, la hipótesis de trabajo que estamos abordando con unos estudiantes es precisamente, pues entonces debe de haber ahí una combinación de radios de curvatura, ¿sí?, que nos permitan, ¿sí?, minimizar el coeficiente de fricción y pues minimizar
el desgaste. Entonces, en lo que viene, bueno, en los años por venir vamos a trabajar en esa hipótesis, precisamente. Y por el otro lado, hay algo que nosotros conocemos como lubricación, que precisamente sería como el antídoto para minimizar el desgaste por adhesión y el desgaste por fatiga. Precisamente porque la lubricación, en el caso de la adhesión, actuaría como un tercer cuerpo o tercer sustancia que va a interferir entre la interacción que pueden existir entre las dos superficies. Y en el caso de la fatiga, pues como lo comentamos con lo del estado de esfuerzos con estas imágenes de interferometría, pues me va a mantener la zona del esfuerzo cortante máximo lo más profundo que se pueda, ¿sí? Evitar que ésta se aproxime a la superficie para aumentar esa propensión a la falla por fatiga. Entonces, incluso en Cicata, ya les platicaré, pero nos estamos enfocando más en el estudio de la lubricación en las prótesis de rodilla que en sí en el estudio del desgaste, que es en lo que la mayoría de los investigadores se enfocan. Y bueno, ya prácticamente para terminar con este rollo, ¿sí? Entonces, repito, una alta conformidad, baja movilidad, y entonces lo que va a suceder es que el esfuerzo o los esfuerzos que van a estar ocurriendo entre la componente femoral y el inserto tibial se van a transferir a la interfaz cemento-hueso, ¿sí? Que dependiendo de la magnitud puede producir algún daño, ¿sí? O que la conformidad sea baja, entonces yo tengo una alta movilidad, pero eso me va a repercutir en una inestabilidad y en casos muy extraños, ¿sí? Porque no es común, en la dislocación de la articulación, ¿sí? Son casos muy extraños, ¿sí? Creo que no llegan ni al 1%, pero pueden llegar a presentarse. ¿Cómo puedo yo compensar estos dos fenómenos? Pues es precisamente manejando la laxitud, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero entonces una menor transferencia de esfuerzos, pues voy a incrementar la laxitud, y si quiero una mayor, o quiero reducir la inestabilidad o aumentar la estabilidad, pues voy a disminuir la laxitud. Y la manera más común de manejar la laxitud es a través del grosor del inserto tibial. ¿Sí? ¿Y qué hay con relación al desarrollo de las prótesis? Bueno, pues las prótesis ya tienen un buen de tiempo que se desarrollaron. Desde las décadas de los 40 se empezaron a hacer los primeros implantes de prótesis, de endoprótesis, ¿sí? De las que van dentro del cuerpo, porque de las que van fuera del cuerpo ya hay muchísimas, ¿no? Desde la pata de palo de los piratas, eso ya tiene muchísimos siglos de existir. En cambio, las endoprótesis tienen poco tiempo, tiene la década de los 40, y más o menos a partir de los 60, en la época en la que empezaron a ponerle más atención, porque empezó a haber más problemas, ¿sí? Y sobre todo porque pues empezaron a erradicar enfermedades que pues acortaban la esperanza de vida, ¿sí? Pues los medicamentos, o sea, muchas cosas han alargado la esperanza de vida de los individuos, y por lo tanto, al llegar a edades más longevas, pues uno se expone también a sufrir enfermedades degenerativas, ¿sí? Y entonces a partir de los 60, cuando empieza a ocurrir todo esto, entonces empieza a haber una demanda de implantes para la rodilla, y se manejaban básicamente dos enfoques: un enfoque anatómico y un enfoque funcional. El anatómico pues siempre buscaba imitar a la naturaleza, y el funcional era pues que funcionara, ¿no? Y que funcionara bien y por la mayor cantidad de tiempo, aunque la cinemática no se siguiera tan fielmente. Y bueno, afortunadamente en las últimas décadas, el desarrollo de las prótesis ha conjugado estos dos enfoques, y pues ya se ven prótesis de rodilla con ya una geometría
pues más parecida a la anatomía, ¿sí? Más bien a la geometría anatómica, y que puede realizar su función de manera adecuada. Incluso ya se puede considerar que el implante de rodilla es una manera bastante buena de recuperarle al paciente su movilidad. Y bueno, estos son algunos ejemplos de las primeras prótesis unicopartimentales, ¿sí? Que esta fue digamos, la primera prótesis de contacto suave. Y porque en un principio se veía que uno de los cóndilos era el que estaba dañado, entonces nada más se reemplazaba un cóndilo. Ahora, si los dos cóndilos estaban dañados, pues bueno, ya se colocaban prótesis condilares, ¿sí? En donde fueron evolucionando, y precisamente esta prótesis que se diseñó en la Universidad de Leeds es la que sirvió como de modelo para los desarrollos futuros, porque prácticamente todas tienen cierto parecido con esto. ¿Qué hemos hecho en Cicata? Bueno, pues con un tribómetro de bola en disco que por ahí recibimos como en un proyecto de equipamiento del Politécnico, nos hicimos de este equipo y hemos investigado el efecto del texturizado superficial, el efecto de la concentración de proteínas, porque para las pruebas in vitro necesitamos líquidos lubricantes a base de sueros de bovino. Y también hemos trabajado en el efecto de la viscosidad del lubricante sobre el comportamiento de fricción, y especialmente con el ácido hialurónico, que se utiliza como un viscosuplementador para las articulaciones. Y bueno, también les decía yo que... Ay, no, ya no sé cómo poner el bendito video. Con un proyecto con ACID nosotros nos obtuvimos un apoyo precisamente para construir este simulador, que se ve aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Con servomotores. De hecho, por eso le llamamos simulador servomecánico, para probar prótesis de rodilla, porque la mayoría de los simuladores tienen accionamiento hidráulico, ¿sí? O servohidráulico. En cuanto a las pruebas de funcionamiento, encontramos que el perfil de carga está fuera del rango del margen de error que establece la norma ISO 14243, ¿sí? Sin embargo, el perfil del movimiento de flexión-extensión sí está dentro de ese rango de error, ¿sí? Al igual que el movimiento o el desplazamiento antero-posterior, que es la gráfica de la izquierda, y la de la derecha, que corresponde a la rotación tibial, solamente al principio del ciclo de la marcha está un poquito fuera, ¿no?, del rango de error. Y bueno, aún así con esta pequeña falla del simulador, pues nos dimos a la tarea de realizar algunas pruebas preliminares en insertos tibiales texturizados, tan de este color porque se imprimieron tengo entendido, en PLA, de color negro. Y entonces, estos insertos se les hizo en el área de contacto, que precisamente fue determinada también analizando la cinemática del movimiento. Se determinó que precisamente esta área era suficiente para texturizar y evaluar el efecto del texturizado sobre el coeficiente de fricción. Entonces hicimos unas cavidades un poquito más grandes y otras más chiquitas, y comparamos contra una superficie lisa. Y bueno, digo que lo hice, pero bueno, lo hicieron los estudiantes, ¿no? Ya se imaginan. Bueno, estas son las tres gráficas en donde pues se presentan la curva negra es la variación de la carga, que efectivamente está fuera de norma,
La roja es la fuerza de fricción que se mide con una celda de carga ubicada en la parte baja de la platina. Y la línea punteada azul es el coeficiente de fricción. Si se dan cuenta, el coeficiente de fricción tiene valores positivos y negativos. Aquí el signo nada más denota la dirección del movimiento, si va en avance o en retroceso. Y precisamente para poder hacer una mejor comparación del coeficiente de fricción entre estas tres superficies, pues entonces graficamos ahora sí que el valor absoluto del coeficiente de fricción, ¿sí? En el entendido que hay valores negativos, ¿sí? Y nos dimos cuenta que efectivamente en algunos puntos, ¿sí? La superficie lisa, ¿sí? Exhibe el mayor coeficiente de fricción, ¿sí? En comparación con las superficies texturizadas. Y precisamente eso es un trabajo que les decía, venimos realizando en Cicata prácticamente desde el 2009, ¿sí? En evaluar el efecto del texturizado de superficies sobre el coeficiente de fricción. Y bueno, al menos en esta prueba preliminar podemos ver que, al menos en la fase de balanceo, porque el ciclo de la marcha se divide en fase de apoyo y fase de balanceo. Pues en la fase de apoyo prácticamente el coeficiente de fricción pues parece ser que no se ve muy diferente entre las distintas superficies. En cambio, en la fase de balanceo o de swing, pues sí, las superficies texturizadas exhiben un menor coeficiente de fricción, excepto en este punto, ¿sí? Pero bueno, fueron pruebas preliminares, algo así como nada más 600 ciclos. Se supone que la norma ISO nos exige al menos 5 millones de ciclos. En trabajo futuro, bueno, como les dije, vamos a trabajar en la optimización geométrica y dimensional de prótesis a fin de proveer una buena relación entre estabilidad y movilidad que resulten en un menor desgaste y menores esfuerzos entre el cemento y el hueso. ¿Sí? Una modificación de las superficies articulares para reducir la fricción y en consecuencia el desgaste. Esto tiene que ver con el texturizado de superficies y en algunos casos recubrimientos, pero por el momento nosotros no nos vamos a enfocar en recubrimientos. También vamos a trabajar en diseño y manufactura de insertos tibiales y componentes con una estructura graduada que imiten la función de los meniscos para precisamente lograr una mejor distribución de la carga y una mayor estabilidad de la prótesis. Y precisamente en este trabajo estamos colaborando con el doctor Domingo Rangel de la UNAM, en Campus Juriquilla. Y bueno, aquí hay algunas referencias. Y bueno, eso sería todo. Y la recomendación que está allí es de veras en serio, ¿eh? Hay que mantenerse saludables. Gracias. Quedo a su disposición para las preguntas. A ver, de José Eduardo Olvera. Dice, buenas tardes, gracias por su excelente presentación. Tengo dos preguntas. ¿El cambio de la forma de la superficie de contacto entre los componentes femoral y tibial de la prótesis puede alterar la movilidad natural de un paciente con prótesis? ¿Podría mencionar cómo es o puede ser posible cambiar la lubricación en una prótesis ya colocada? Ok, pues definitivamente el cambio del perfil de curvatura sí va a modificar la movilidad. Incluso actualmente pacientes que han recibido un implante de rodilla, bueno, de prótesis de rodilla, refieren cierta dificultad al caminar. En un principio es comprensible porque hay cierto temor y desconfianza, pero ya una vez que se habitúan y se hacen a la idea de que tienen una prótesis, y ya tienen la confianza, ¿sí?, de que el dispositivo les ayuda, aún así ellos siguen refiriendo que su modo de caminar es diferente. Y sí llega a ser diferente. Y la parte más crítica no es tanto el cómo perciben el movimiento, sino incluso la limitación. Y la principal limitación que refieren los pacientes es en la flexión, ¿sí? Cuando nosotros en nuestras rodillas normales podemos llegar a tener una flexión
de prácticamente 160 grados, ¿sí? En un paciente con una prótesis de rodilla, en el mejor de los casos puede llegar a 110. ¿Sí? Entonces hay, por ejemplo, posiciones que ya no puede realizar, precisamente porque ya hay unas, de hecho las prótesis por el diseño tienen una especie de bloqueo mecánico que ya no permite una mayor flexión. Entonces sí, definitivamente la geometría de la prótesis pues va a modificar el cómo se mueve. Y bueno, ahora hay digamos, una luz de esperanza en el hecho de que ya existe la impresión 3D, en donde ya se pueden hacer prótesis ya más personalizadas. Porque bueno, ahora hay básicamente 4 tamaños. Bueno, las marcas de mayor prestigio manejan 4 tamaños de prótesis. Y bueno, siempre le implantarán al paciente pues, el tamaño que más se le acerque, ¿no? Entonces, pues eso le va a modificar su manera de moverse, ¿no? Ahora, en esto de las prótesis ya personalizadas a través de la manufactura aditiva, pues se podrás tal vez superar ese inconveniente. Pero aún así habrá cosas, o hay cosas, ¿sí? que no se pueden pasar por alto, por ejemplo, el asunto de los ligamentos. El diseño de las prótesis también tiene que estarse enfocando hacia la preservación de los ligamentos, sobre todo los ligamentos cruzados, que en algunos casos tienen que ser eliminados para poder colocar la prótesis. ¿Y cómo hacerle con la lubricación? Bueno, la lubricación sí es un problema más o menos complejo, que precisamente nosotros nos hemos dado la tarea de investigar. Les digo, como les comenté hace rato, que en la mayoría de las investigaciones se enfocan en el estudio del desgaste y no se enfocan en el estudio de la lubricación. Precisamente, incluso nuestro simulador, para hacer las pruebas de prótesis, tiene la capacidad de medir la fuerza de fricción, mientras que los simuladores, incluso simuladores comerciales, no hacen. Y precisamente porque a nosotros nos interesa estudiar y entender la lubricación. ¿Y qué esperamos? Precisamente mediante esta técnica de texturizado de superficies, poder mejorar un poco la lubricación y traer el beneficio sobre todo el beneficio último es incrementar la vida útil de una prótesis, que más o menos ronda de los 10 a los 15 años. Si es un paciente que se cuida y que cuida su prótesis, puede durar hasta 15 años. Pero si es un paciente que no la cuida, ¿sí? Que no cuida su estilo de vida, pues se la puede incluso terminar hasta en 8 años. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si ya respondí a la duda. Gracias, doctor. Sí, tenemos otras preguntas. Liz Montes. En las pruebas en tribómetros con respecto a los resultados al simulador, ¿qué diferencia hay con respecto a la fricción? ¿Cómo se podría mejorar el desempeño a altos grados de fricción comúnmente utilizados en prótesis de rodilla usando el sector oriental? Ok, bueno, la primera parte, a ver, repítame la primera parte, por favor. Claro. En las pruebas... Sí. Así con eso, Ricardo, gracias. Sí, bueno, por el momento no hemos podido hacer una comparación, precisamente porque no hemos podido fabricar los insertos tibiales del mismo material que usamos en el tribómetro de bola en disco. ¿Sí? Aunque sí se llega a percibir cierta similitud, porque precisamente incluso en el tribómetro hemos visto que el coeficiente de fricción es mayor en la fase de balanceo que en la fase de apoyo. Y bueno, en el caso del simulador, pues vimos algo también parecido, ¿sí?
que el coeficiente de fricción es mayor en la fase de apoyo. Y entonces, pues esperamos que poder contar con esos insertos tibiales del mismo material que es el polietileno de ultra alto peso molecular para realizar las pruebas, ¿no? Y es que el problema es que la geometría del inserto tibial es muy compleja, porque precisamente la curvatura en el radio coronal es básicamente constante, pero, digo, en el plano coronal, pero las curvaturas sobre el plano sagital es variable. Entonces, hacer una superficie que tenga esas características es muy difícil, a menos que se cuente con un CNC de lo que le llaman de 5 ejes o de 6 para poderlo maquinar. Y la segunda parte de la pregunta, Ricardo, tenía que ver con... ¿Cómo se podría mejorar el desempeño a altos grados de flexión comúnmente utilizados en prótesis de rodilla usando en el sector oriental? Híjole, pues de hecho, les digo, en las prótesis tenemos limitaciones en ángulo de flexión. Algunos intentos que se han hecho con respecto al diseño tienen, tienen cierto enfoque hacia las prótesis de una forma más anatómica, ¿no? Pero el asunto bueno, se va a escuchar feo, ¿no? De la amputación de los ligamentos es una gran limitante, ¿no? Para lograr un buen desempeño de una prótesis y que llegue a altos ángulos de flexión. Creo que todavía por ahí hay mucho trabajo de diseño por hacer. Lilian Daniel agradece la plática y la pregunta es, ¿con qué herramientas o algoritmos se están haciendo el análisis de esfuerzo cortante? Bueno, pues aquí tenemos a nuestros ingenieros mecánicos estrellas. Pues usan lo básico, pues, utilizan, ahora sí que algoritmos solamente ellos saben, qué modelos usan en ANSYS y básicamente ANSYS están utilizando para el análisis de esfuerzos, y se asisten también de la teoría de contacto de Hertz para la definición de las condiciones iniciales de contacto. Porque, como son dos superficies o dos cuerpos sólidos, separados, que en un momento entran en contacto, ahora sí que el punto de arranque de análisis se determina precisamente con la teoría de contacto de Hertz, y de ahí ya se hace el análisis con ANSYS. Y la verdad, lamento así no poder responder qué modelo estén utilizando. Ok. Ángel Escobar, en pruebas de desgaste de prótesis de rodillas, ¿se ha considerado el uso de patela? ¿Cree usted que esto tenga algún efecto en los resultados de dicha prueba? Ok, sí, la componente patelar que omití decir para no meterle más complicación al asunto, ¿sí? Es precisamente lo que nosotros conocemos como la rátula, ¿no? Como el huesito de la rodilla que tenemos al frente. Precisamente la componente patelar, su función principal es darle estabilidad, ¿sí?, a la articulación. Y definitivamente, el prescindir de la componente patelar en los ensayos en simuladores parece ser que no tiene un efecto significativo en la respuesta. Sin embargo, sí se ha reportado desgaste abrasivo en componente patelar, pero todavía no hay una especie de consenso sobre las causas, ¿no?, de este resultado.
Ok, doctor. Ángel Escobar, hoy en día existen diseños de prótesis personalizados, diseñados específicamente para cada paciente. ¿Qué diferencia hay en la movilidad con respecto a las prótesis comerciales? Bueno, si se sigue digamos, aquí la movilidad no está tan ligada si la prótesis es, bueno, desde mi punto de vista, no está tan ligada al hecho de si la prótesis es personalizada o no, sino más bien qué enfoque de diseño tiene. Porque precisamente la personalización de las prótesis tiene como objetivo es una mejor adaptación al paciente. Afortunadamente ahora ya hay más variedad de dimensiones de prótesis, pero en el pasado comenta por ahí un médico que conozco que pues ellos tenían que prácticamente hacer una especie de adaptación, ¿no? Una adaptación de la prótesis porque no era exactamente del tamaño del paciente. Entonces, ahí la prótesis tiene efectivamente una cinemática de movimiento que evidentemente por las diferencias de dimensiones pues no iba a percibirse como un movimiento normal, pero con las prótesis personalizadas sí se podría lograr digamos, una cinemática más parecida a la de la rodilla normal. Pero de que puede llegar a tener limitaciones de movimiento, las puede tener sobre todo por el tipo de diseño que se tenga. Y como les comentaba, hay diseños en los que alguno de los ligamentos se tiene que amputar. Y eso, incluso si tiene también un bloqueo mecánico, ¿no? Ok, Bueno, espero que satisfaga la respuesta. pues hasta el momento son todas las preguntas y nuevamente agradecemos su presentación. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí a esta hora. Bueno, pues si no hay unas preguntas, pues nuevamente le agradecemos al doctor Oscar Balsainas su charla tan interesante y pues esperamos verlos aquí la próxima semana a las 5 de la tarde. Que tengan un buen día y una buena semana. Saludos para todos. Y hasta luego.